El día de hoy, a través de En la Balanza, estamos con la doctora Ethel de Guadalupe Jaramillo Cortés. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes, qué bueno que han tenido la oportunidad de tener esta buena idea en este momento que era una herramienta tan necesaria. Sabemos que es candidata a jueza de primera instancia civil. Así es. Para quienes somos ajenos al mundo del derecho, ¿qué significa y qué es lo que hace un juez de esta materia? Pues fíjate que es uno de los jueces, pienso yo que el juez civil y el juez familiar es el que más volumen de trabajo tiene. ¿Por qué? Porque podemos comenzar a hablar desde cosas muy sencillas como jurisdicciones voluntarias, donde no hay una litis, donde no hay una contraparte, sino simplemente, por ejemplo, tú debes de conocer a tu papá, tu mamá, a alguien de tu familia que tiene un error en su acta de Ah, sí. nacimiento. Ajá. Entonces, tienes que ir ante un juez para decirle, ¿sabes qué? No es con Z, es con S. O decir que, por ejemplo, María del Carmen Concepción López y María Concepción López y Carmen Concepción López son la misma persona. Ujú. Ajá. Esos son jurisdicciones voluntarias donde una persona que el interés pues es solo personal tiene que acreditar hechos o pedirle al juez que declare en una sentencia, en una resolución, que esto es como esta persona le está probando. Ese es. En caso de sucesiones, que es decir, cuando alguien fallece y hay un y hay una herencia. Ujú. Si tenemos testamento, pues ya tenemos un poquito el camino recorrido y van a hacer un juicio sucesorio testamentario. Mm. Pero resulta que no tuvo testamento. Bueno, ahí los herederos deben de ponerse de acuerdo y comenzar un juicio sucesorio intestamentario. Ese es otro. Otro, contratos. La mayoría de la gente realizamos contratos de compra-venta, de permuta, de arrendamiento, y cuando estos contratos son entre una o más, entre dos o más partes, Ujú. y cuando estas dos o más partes no se ponen de acuerdo, y ya hablaron, no se ponen de acuerdo, tienen que ir ante un juez y pedirle, con las pruebas que cada quien te vamos a aportar, dinos a quién le vas a dar la razón. ¿Quién, a qué dice la ley y a quién le asiste la razón? Uh-huh. Entonces es infinito el mundo del derecho civil. Y ahí está, en eso radica la importancia y además el que nosotros como ciudadanos le demos el peso a este ejercicio que estamos a punto de realizar, Así porque de es. pronto creemos que esto es muy ajeno y que jamás nos va a tocar, pero Mm, oh sorpresa, no. está más cerca de nosotros de lo que pensamos, solo que o no tomamos acción de algo o no nos ha tocado todavía el inmiscuirnos con este tema legal. Así es. Sabemos, doctora Jaramillo, que es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, doctora en Administración y Políticas Públicas, pero antes de todas las especialidades, además de talleres que también ha tomado, ¿cómo fue para usted la elección de carrera? ¿Siempre supo que iba a estudiar derecho? ¿Qué la motivó? ¿Desde pequeña había sido su sueño o se enfrentó con que quería estudiar otra carrera y al final eligió derecho? ¿Cómo fue para usted el tema de la No, vocación? no, incluso yo comencé en la bachillerato y eso, en el área económico-administrativa. No, en mi familia no les encantaba el derecho para una mujer y me fui como por contabilidad, pero en algún punto fue como que hice un alto y dije, no importa, no importa, pues de todas maneras voy a estudiar derecho, y la verdad es que desde el primer día que entré yo a la Facultad de Derecho dije, este es mi lugar. De verdad, incluso después a mi hija, que también es abogada, pero yo me acuerdo que de niña yo le decía, no, yo cuando entré a la universidad, a la Facultad de Derecho, dije, este es mi lugar. Siempre, siempre. Eh, a- eh, He dado clases, he tenido la oportunidad de dar clases, y yo les digo a los jóvenes, el derecho es la carrera más amplia que podemos estudiar. Estudiamos a las personas, estudiamos la teoría, la práctica, toda la gente, yo digo los maestros, los ingenieros, los médicos, todas las carreras, las profesiones que tú me digas, debieran de tener un poquito más de esa formación jurídica, que de hecho todos la tienen. Todos en una parte van a llevar
Derecho económico, así una pincelada en su Ajá. carrera. Así es importante el derecho. ¿Recuerda algún caso muy particular o muy específico, ya fuera como observadora o litigando o de alguna manera que le haya tocado tener contacto con un caso que marcara su visión de justicia? En el tema de, no sé si le dio mucha impotencia o la conmovió, pero un caso que sí, como que lo tenga muy presente. Fíjate que yo tengo el corazón de pollo. Me tocó, hay 2 historias que han marcado a mí mi vida y que afortunadamente, no he practicado, el derecho penal que todos mis respetos, y para el corazón de pollo pienso que no lo aguantaría mucho. En una oficina donde trabajé tuvimos que hacer un desalojo porque estaban invadiendo una propiedad, y en otros desalojos que había estado, estaba acostumbrada a que las personas se molestaban y nos atacaban, y nosotros, pues, pues, estaba la policía, al frente cuidándonos, pues, nosotros teníamos que estar al pendiente, ¿no?, de que se llevara a cabo el desalojo, pero la gente enardecida y muy molesta, ¿no? Entonces eso, pues, te hace subir la adrenalina y ponerte en estado de alerta. Pero este desalojo que hicimos fue poca gente, la encontramos dormidos, al estar sacando sus cosas, un señor sale con el niño cargado a subirlo dormido a su carro para irse. Ujú, Ese es uno. Y otro, en otra oficina donde trabajaba, era la jefa de departamento de la cobranza judicial. ujú, Y en esos días, un día, leí sobre una mujer que tenía 2 niños que se suicida en el estado de Jalisco, y en su carta pone que se suicida porque no tiene dinero, porque en ujú. unos días las van a desalojar de su casa, y encima de la carta deja las monedas y los billetes que le quedan, y se muere con sus 2 niños, ¿no? Lo acababa de leer y llega una persona, un usuario, Ujú. que tenía su negocio, que le había ido mal, ella mantenía a su hija, era mamá soltera, sus papás, pero le temblaba la quija, o sea, una cosa que yo decía: "Se va a enfermar, ay". ¿Le va a dar algo? Sí, 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 o sea, y también: "A ver, espéreme, siéntese, a ver, vamos a ver". Y la verdad que he tenido la fortuna de trabajar con excelentes personas, ¿eh? En ese momento, el abogado que llevaba ese asunto en especial, le dije: "¿Sabe qué? Vamos a darle tiempo, vamos a hacer un convenio", y recuerdo que yo le decía a la señora: "Usted dígame cuánto puede pagar, porque va a firmar un convenio que va a ser una cosa juzgada el día de mañana. Entonces, usted no me puede decir que me puede dar 3 pesos y nada más me puede dar 2. Dígame cuánto, pero eso me lo va". Finalmente, pues, en ese momento, yo creo que la persona se fue mejor que como llegó, Mm. se fue con la certeza de que íbamos a encontrar una solución. Eh, eso, te digo, a lo mejor eh, no son tan graves como otros que has podido escuchar, pero a mí han marcado mi trabajo como profesional, porque llegué al punto de decir: "Qué bueno que trabajo en una institución que no es con fines de lucro, Mm. sino de, sobre todo, ayudar al desarrollo económico de las personas". Y te digo, son 2 historias que no son, extremas, pero que a mí sí creo que me marcaron. ¿Y cómo se equilibran estas circunstancias en donde, bueno, no sé si esto pase en el ejercicio del día a día para los abogados, cuando tienen algo marca la Constitución o algo dicen las leyes, pero el sentido humanitario dice otra cosa? Ujú. ¿Cómo se equilibra esa parte? Sí, fíjate que el respeto a los derechos humanos, el que prevalezcan sobre otros otras posturas, el respeto a los derechos humanos y la impartición de justicia con perspectiva de género es un gran avance, y si lo hacemos, si aplicamos todas estas herramientas que ahorita tiene la ley, podemos, eh, elaborar sentencias más humanas, más justas, y que afecten lo menos que se pueda
decíamos con alguna otra persona, en el derecho civil tiene que ver mucho las familias, lo que podemos construir o destruir familias. Hablaba hace un momento de, por ejemplo, de las herencias, de las sucesiones, cuando no hay una buena entendimiento con estas familias y derivado de un juicio sucesorio, testamentario, intestamentario, las familias se rompen. Sí. Ajá, entonces creo que debemos encontrar los puntos medios para que sean unas sentencias más humanistas. ¿Cuál considera que ha sido su mayor reto profesional hasta ahora? Mayor reto profesional. Pues mira, he tenido en los lugares donde he estado y me he desempeñado, en todos creo que he tenido retos. Hace un rato también hablaba sobre el patrimonio, me tocó estar muy trabajando muchos años sobre el patrimonio y en el área donde trabajé, pues era un patrimonio inmobiliario inmenso. Entonces llegas con retos de poner orden en los registros, en las actualizaciones y todo eso lo creo que lo dejé en mucho mejores condiciones que como lo encontré. En el caso también de la materia mercantil, igual, creo que junto con los colaboradores, que siempre han sido personas valiosas, dejábamos las carteras vencidas, las carteras vigentes en mejores niveles que como las había encontrado. Y respecto a las fortalezas, bueno, ¿cuál cree que son sus fortalezas para un cargo como jueza Como jueza. sí, de primera instancia? Creo que tengo una sólida formación profesional. Déjame decirte que eh, soy candidata por el Poder Judicial sin ser parte del Poder Judicial. Me da mucho gusto porque el Poder Ejecutivo y el Legislativo creo que no fue muy desaseada su manera de elección y me siento privilegiada, insisto, ser candidata del Poder Judicial y haber y tener una trayectoria profesional, creo yo, impecable. Por todos los lugares que he pasado, me he conducido con profesionalismo, con ética, con integridad. Puedo regresar sobre mis pasos. Mm. A todas las instituciones en las que he tenido el gusto de trabajar, puedo regresar. En todas creo que dejé un buen trabajo desarrollado y no hubo una sola amonestación, una sola falta, una sola llamada de atención de mis superiores. Creo que he tenido una carrera profesional realizada de manera profesional y honesta y íntegra. Doctora Jaramillo, ¿considera que el acceso a la justicia es para todos en México? Fíjate que eso es uno en una de las de la publicidad que tengo, justo estaba, eso es lo que digo. Me he percatado que el acceso a la justicia en este momento no es para todos. Y eso es una de las cosas que yo les digo. eh, Procuremos, encontremos el camino para que la impartición de justicia sea para todos. Si pudiese hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería su prioridad? Digo, sabemos que no es como que cualquier persona puede llegar y hacer las reformas que quiera, pero si tuviese la oportunidad, ¿cuál sería su prioridad? Creo que tendrían, mira, esto sería un poquito más en las legislaciones secundarias, en las Ujú. internas, pero es la actualización tanto del personal del Poder Judicial y de los defensores de oficio. La actualización constante, son personas que constantemente se actualizan, pero creo que yo les daría más empuje, más apoyo, más formación, capacitación. Si nosotros pudiéramos lograr un cambio en los trabajadores del Poder Judicial, Ujú.
y los defensores de oficio, creo que habría una diferencia. Qué considera que es más urgente? ¿La capacitación a jueces y a los equipos de trabajo o el acceso a los sectores vulnerables? Bueno, en este caso de Michoacán. Los 2 creo que son muy importantes, pero el acceso a la justicia para todos. Te decía, el poder incluso contar con más defensores de oficio, Ujú, que no estén tan saturados de trabajo, que pueda, las personas que están alejadas de las capitales de los estados, de las ciudades grandes, que puedan tener la información necesaria para que lleguen, porque a veces el tema es que ni siquiera saben que lo hay. ujú. Ajá. No es, eh, no lo saben. Entonces, que les pueda llegar esa información, que hay estas estructuras, que hay estos institutos donde van a poder llegar a una asesoría jurídica sin costo. Si tuviese que elegir 3 valores que la representan, ¿cuáles son estos valores? Profesionalismo, integridad y experiencia. Y si pudiese ahora, muchos imaginarios, Ajá. si pudiese, cenar con un personaje histórico, ¿con qué personaje sería? ¿Y qué le preguntaría en esa cena? Ay, pues aquí me voy a escuchar un poquito romántica, pero con Sor Juana Inés de la Cruz, porque es mujer, Ujú. porque era una mujer tan adelantada a su tiempo, con una mente brillante. Es con Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría? Muchas de sus poesías, Ujú. ah, es que es eso, en su poesía, que me explicara, veía una realidad y ella estaba tan adelantada que había en su cabeza, es que quisiera como ver entre líneas, como hubo unos programas que creo hizo la UNAM, Mm, que se me hace que la pintan, bien, pero eso me hizo pensar más, mm. ajá, bueno, pues que, era, preferible estar ahí que lo que le esperaba fuera de un convento, en una vida normal, lo que aprendió en ese momento, eh, en el palacio del virrey, las personas con las que estuvo, Ujú. lo que esas personas aprendieron de ella y lo que vieron que podía ser una mujer. Sí, creo que era una mujer muy adelantada. ¿Qué considera que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Un inocente en la cárcel, sí. Y en una palabra, ¿qué significa justicia para usted? El equilibrio, justo como lo representa la Temis. El equilibrio entre lo que 2 o más personas exigen, ese equilibrio que se puede encontrar. Bueno, una más. ¿Habría cambiado algo de este ejercicio democrático? Ay, muchísimas cosas, muchísimas. Mira, hacía muchos años que era urgente la reforma al Poder Judicial. Mm, Creo que fue extrema, pero qué mejor que ser parte de este cambio. Entre los abogados, pues estamos muy en los extremos. mm, Creemos que fue bueno, que fue malo, nos polarizó. mm, Y creo que todos pues tenemos nuestras razones, ¿no? De por qué lo rechazamos tanto o estamos tan a favor. Pero digo que bueno ser parte de este cambio. ujú. Ujú. Si fue bueno, fue malo, el tiempo nos los dirá, pero creo también yo que los profesionistas vamos a hacer nuestra parte y aquí eso es muy importante. La elección de todos al final va a ser individual. El trabajo va a ser, si yo fuera la afortunada y quedara, mi trabajo va a hablar por mí. Ujú. Las, cada uno de los puestos que van a ser en esta elección
Ujú. En su momento, cada juzgador va a hablar por sus actos, por su quehacer. Maestra Jaramillo, muchísimas gracias por ¿No? su tiempo. Gracias a ustedes.